Buenos días, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos, después de haber tenido este rato de alabanza, de gloria al Señor, en el cual todos hemos podido levantarnos, hemos podido expresar lo que tenemos dentro de nuestro corazón, nos hemos podido gozar con las alabanzas que hemos realizado en esta mañana. Bien, ya se ha dado gracias al Señor. Yo espero que el Señor, y espero y confío de que está con nosotros y que nos va a ayudar a mí principalmente para poderme expresar, poder dar el mensaje que ha puesto en mi corazón, que viene relacionándose mucho en este tiempo sobre las cosas que están pasando, y va a ser tratado mucho sobre Isaías. Hace 3 semanas nuestro hermano Manuel nos habló de Isaías 53. 53. En el 43 ha sido el miércoles, día de oración del libro de Isaías. Y es que, hermanos, Isaías es un libro tremendo, es un libro que nos pone los pelos de punta, por lo menos a mí, cuando estamos hablando, meditando en él, porque nos habla del Señor. Esta mañana, Juan 17, hemos tenido también ahí lo que el Señor tuvo y padeció. Yo no voy a leer el capítulo 53, el título es Cristo en Isaías, no le quiero leer para no contrarrestar tiempo, y creo que es un capítulo que debemos en nuestra casa, el 53, meditarle, puesto con los ojos y el corazón en el Señor, para ir reflexionando lo que está ahí en los 3 últimos versículos del 52 y el capítulo 53. Es tremendo. Nuestro Señor Jesucristo, que ha sido crucificado, muerto y sepultado, está ahora sentado en el trono de la gloria. El lugar más elevado, indudablemente, que el cielo concede es de Cristo, por derecho propio, derecho indispensable, es de Él. Es agradable recordar que la exaltación indudable, la exaltación de Cristo en el cielo, es una exaltación, vamos a decirla, si queremos nosotros así, representativa. Él fue exaltado a la diestra del Padre, y aunque como el Señor, Dios de los ejércitos, tiene eminentes glorias, en las que las criaturas finitas, como somos los humanos, las criaturas finitas no pueden participar. Sin embargo, como mediador, Cristo Jesús, como mediador, tiene los honores que ostenta allá en el cielo y que son la herencia, cuidado, para todos nosotros, la herencia de las glorias que el Padre nos aguardan allí en el cielo. Y es grato, indudablemente, considerar cuán estrecha es esa unión de Cristo con los suyos, que somos la Iglesia. Esta mañana se nos ha leído en Juan 17 lo que Cristo ha hecho, pidiendo constantemente al Padre por ellos, porque somos suyos, porque Él nos ha redimido por la sangre preciosa. Somos miembros de su cuerpo, y su exaltación, la exaltación, es nuestra también. Es de la Iglesia que Él ha redimido. Y el mensaje que en esta mañana vamos a tener va a ser un mensaje más bien en forma por eso no he querido leer todo el capítulo, de reflexión sobre ese mismo capítulo de Isaías, viendo así algunos versículos, lo importante, pero de verdad, hermanos, aconsejo de que podamos tener algunos minutos en nuestra casa leyendo sosegadamente y entregados este capítulo, porque es tremendo, este capítulo de Isaías 43, un capítulo de la Biblia que tenemos aquí ante nosotros, que no deja a nadie en absoluto indiferente. Es espectacular, es sublime, es apabullante, porque tenemos ahí un mensaje. Nos habla de la cruz de Cristo, nos habla del Cordero, el Cordero inmolado y entregado por nosotros. Y vemos que este escrito fue un escrito
fue 700 años escrito antes que sucediera el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no estaba preparado para ver a un libertador crucificado como así lo hicieron. Una persona que no hacía gala de su esplendor exterior para nada, ni hacía despliegue alguno de carisma. Una persona que fue tan cruelmente desfigurada en el curso de su experiencia y llegó hasta la crucifixión. Lo crucificaron ahí. Y esto se llegó a ser motivo de asombro para algún judío, indudablemente, porque ellos esperaban, como ya hemos oído también esta mañana, esperaban un libertador. Y lo que menos pensaban de que ese libertador que esperaban fuera el mismo Mesías, el que ellos crucificaron. Las profecías de Isaías presentan indudablemente el cuadro de mayor diversidad en el Antiguo Testamento. Contienen mucha información acerca de la primera y segunda venida de Cristo. De importancia especial tenemos que es la presentación de Isaías cuando hace y nos habla del siervo sufriente que alcanza el punto culminante, como hemos dicho ahí, en los 3 últimos versículos del capítulo 52 y en el capítulo 53, siendo el relato más detallado de los sufrimientos de Cristo escritos en el Antiguo Testamento. Isaías significa, como muy bien creo que ya lo podemos saber, el Señor es mi salvación. Y de hecho, aquí en Isaías se utiliza la palabra salvación casi 3 veces más que de todos los profetas del Antiguo Testamento. Casi 3 veces más. Y este fascinante libro de Isaías se le conoce como la Biblia en miniatura. Mirad, si la Biblia tiene 66 libros, como muy bien sabemos, 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, el libro del profeta Isaías tiene el mismo número de capítulos que la Biblia tiene libros. Pero no solamente es eso, sino que la distribución es la misma. Es decir, si el Antiguo Testamento, que alberga los primeros 39 libros, se tratan específicamente, trata ahí sobre la ley y la condenación de Israel, asimismo los 39 capítulos de Isaías tienen semejante paralelismo, donde se dejan ver los últimos 27 capítulos un notable cambio total del significado del principio. Empieza en el capítulo 40 de Isaías, con Juan el Bautista, en ese paralelismo, donde dice: una voz proclama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad, donde ahora el tema es la gracia, la salvación y el siervo sufriente, coincidiendo indudablemente a su vez con los 27 libros del Nuevo Testamento. Tanto Isaías como Apocalipsis concluyen comentando y hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice en Isaías 66: porque como permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, así permanecerá vuestra descendencia, dice Jehová el Señor. Y al final del Apocalipsis viene diciendo esto también en el Apocalipsis, en el final de los libros, en el 21 y 22. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ciertamente tenemos que hay 3 cielos, a los cuales la misma Biblia, la palabra del Señor, aluden en ello. Primeramente tenemos que el firmamento, en Génesis 1:8, se refiere a la atmósfera de la tierra. En segundo, el universo estelar en su extensión, en el capítulo 19, versículo 1. Y el tercero, la morada especial y única
de Dios. Este último lugar nos describe un lugar concreto, un lugar preparado para quienes, sino para el pueblo de Dios. Como hemos leído y hemos estado meditando en esta mañana, aquí también en Juan 17, ya estaba preparándole. Y Cristo Jesús aquí en la tierra, entonces al Padre le decía que los guardara aquellos que eran suyos, porque eran de Él, porque los había recibido Él así. Y en esa morada especial, como hemos dicho, que es el lugar que describe y está preparado para el pueblo de Dios, dice en Hebreos, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, que fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios, retengamos esta confesión, que hay en otras traducciones que dice profesión. Retengamos esta confesión. Pues bien, siguiendo con esta misma reflexión que vamos haciendo en Isaías, tenemos que decir que en el 1947, me acuerdo yo muy bien de aquello, porque fue justamente en el año que nací, o sea, que mira si me voy a acordar, pero es una fecha que para mí es inolvidable, desde luego. Por parte de unos pastores beduinos se descubrieron los rollos del Mar Muerto, allí los rollos del Mar Muerto, los rollos del Qur'án. Y entre los 972 manuscritos hallados, había uno de estos, encontraron uno de estos manuscritos que estaba total y plenamente reservado. Estaba, intacto. No estaba en fracciones como los otros manuscritos que parecían que luego para irlos leyendo tuvieron que irlos como las fichas del puzzle, irlos poco a poco hasta que fueran, pero este estaba totalmente intacto. ¿Adivinan cuál era ese manuscrito que estaba intacto? ¿Adivinan cuál era? Pues sí, efectivamente es ese que están pensando. Era Isaías, el manuscrito de Isaías. Y el rollo completo hallado de Isaías era 1000 años más antiguo del que estaban usando entonces. Ese rollo hallado ahí era 1000 años entonces, y la coincidencia que con lo que estaban usando de Isaías, con aquel que hallaron, era casi total, si no podíamos decir, porque el 95% dicen aquellos en las escrituras, en los escritos, que era el 95%, por no decir el 100%. ¿Qué concluimos en esto, hermanos? Primero, que el Dios es soberano y cuidó providencialmente de su palabra, porque su palabra es verdad y su palabra es auténtica, es la auténtica y Él es el autor de ella. Por eso el Señor la ha preservado. Que el libro del profeta Isaías fue muy valorado y apreciado entonces y conocido en el primer siglo, y era un libro especial, un libro totalmente especial para las personas de entonces, como lo es aún para millones de personas en la actualidad. A mí, desde luego, cuando me pongo a leer, es que me congoja, y por muchas veces que lo leamos, siempre tenemos al Señor hablándonos en el Espíritu a nosotros. Isaías en el Nuevo Testamento es el profeta del Nuevo Testamento más citado a lo largo, del Antiguo Testamento, es más citado a lo largo del Nuevo Testamento. Unas 65 referencias, con lo cual sería hasta incluso apropiado llamarle a Isaías el evangelista, además de profeta. En algunos escritos le ponen por ahí, no escritos de la Biblia, pero algunos le ponen como, y le llaman el profeta mesiánico, el profeta evangélico. Profetiza la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías 7, sobre él reposaría el Espíritu Santo del Señor, del Jehová, siempre en la versión antigua, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de fuerza, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Jehová. Sería rechazado por su nación, tan rechazado que lo llevó a la muerte y muerte de cruz.
A pesar de curar personas ciegas y sordas, le llamarían admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, así como el siervo del Señor, la principal piedra angular. Todo esto hablando, hermanos, desde mucho tiempo antes de venir el Señor, siendo este un libro espectacular que no debe dejar a nadie indiferente, concretamente en estos 3 últimos versículos del capítulo 52 y el capítulo 53. Y estos capítulos son el clímax de la profundidad y la importancia en cuanto al significado de la obra de Cristo, de su pasión, de su muerte expiatoria y de su gloriosa resurrección. No hay otro igual, indudablemente no hay otro igual. Se podría decir que es el quinto evangelio. El libro de Isaías podríamos decir que es el quinto evangelio. Si no existiera en la Biblia el Nuevo Testamento, solo con el contenido que hay aquí en el libro, o sea, no en el libro, sino en Isaías 53, el capítulo 53, ya tendríamos suficiente materia para cambiar fielmente el evangelio. Mirad, esto fue lo que ocurrió con Felipe y con el eunuco, allá en Hechos capítulo 8. Fue cuando el Espíritu del Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje. No vamos a hacer la lectura para no entretener, pero en el 8, 26, 35 tenemos la lectura que todos sabemos. Acércate a ese carruaje, a ver qué. Y entonces él, al acercarse ahí, había el eunuco que iba leyendo la parte de ahí de Isaías. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo ahí? ¿Entiendes lo que lees? Y el otro iba leyendo, iba fascinándole, le iba intrigando, iba metiéndose en su corazón dentro de la lectura de lo que Isaías 53 estaba diciendo. Y entonces cuando le dice, aquí Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él le contestó, ¿cómo podré yo entender? A menos que alguien me guíe y me explique. ¿Cómo podrá entender si no hablamos del Cristo crucificado? ¿Cómo podrá entender el mundo, este mundo que tiene el corazón tan cerrado? ¿Cómo podrá entender lo que la palabra está diciéndoles? No entendieron los judíos cuando llegó allí el Mesías, que era el Mesías, que lo tenían vivito ante ellos. No entendieron, que veían las señales que estaba haciendo, que era el Mesías que esperaban. ¿Cómo un Dios, nos podemos preguntar, justo, santo, puede redimir y perdonar a pecadores que merecen su santa ira y su castigo? ¿Cómo un Dios, quien debería aplastarnos bajo esa ira y la furia de Él, puede abrazarnos a la vez y ejecutar la justicia perfecta hacia el pecado y el pecador, en el cual me incluyo yo ahí también? No vemos, no entendemos ni comprendemos la grandeza del Señor a través de los astros, a través de cada día, el amanecer. No lo vemos, no queremos entenderlo. Y la respuesta la tenemos ahí, en Isaías. Ahí la tenemos, la respuesta en el 53. La respuesta está en la cruz de Cristo. Bien pareciera, hermanos, que ese capítulo 53 de Isaías estuviera escrito el mismo día de la cruz del Gólgota, debajo de ella misma. Pareciera que estuviera escrita ahí, comentando lo que ya había y venía detrás. Se necesita un corazón duro, un espíritu frío y una mente incrédula, intoxicada y llena de prejuicios, para no sorprenderse ante esta realidad constatada que tenemos. Pero tenemos el corazón endurecido, hermanos. Hay un mundo que está totalmente pervertido y cada vez va
yendo más a la perversión. La palabra nos lo está indicando. Tenemos que ser conscientes, aquellos que somos del Señor, aquellos que hemos sido redimidos por su sangre, de lo que va a venir, de que la verdad está aquí en la palabra del Señor, de que nos está hablando y estamos viendo y no lo creemos y seguimos actuando a nuestro antojo todavía. Cuando Jesús resucitó y se apareció también a los caminantes de Emaús, por seguro, casi por seguro que también tendrían la conversación de este capítulo 53. Cobraría vida en esa conversación que ellos llevaban, porque este es un texto grandioso, hermanos. Es un texto, como hemos dicho, es un texto sublime y sin igual. Un texto que cuando se choca de frente con él, no le deja igual a ese que se ha chocado. No comprendemos ni entendemos por qué ese rechazo constante del mundo, porque está ciego. No ve para nada la verdad de la palabra. No cree cuando le hablas. Rehúsan constantemente la palabra. Y este capítulo 53 abarca más de la cruz y con más profundidad, tal vez que quizás toda la Biblia entera. Tenemos Juan 17 que nos refleja esa continuidad ya para nosotros, sabiendo que Cristo había venido, que era el Hijo de Dios, que se entregó por nosotros, por nuestra causa. ¿Y cuál era la causa que tenía ahí? El amor de Dios se reflejaba ahí, en la cruz del Calvario. El amor de Dios se reflejaba porque ahí estaba. Cuando estaba haciendo tenemos ese comentario en la palabra del mismo Señor en Juan 3:16, el amor de Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no para todos, sino para todo aquel que en Él crea. Ahí está, como decía nuestro hermano a través de la Escritura, ahí está el albedrío, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para decidir o no decidir, creer o no creer, más bien creer o rechazar. Creer o rechazar. Se puede decir y se puede asegurar al mismo tiempo que si empleamos 10 minutos diarios de nuestra vida en leer algo de la Biblia, sin duda podríamos escoger esta porción. Porque por muchas veces que las leamos, siempre sentiríamos y sentimos, a mí me pasa, esa emoción tremenda de saber que Él vino con un propósito, de que Él murió, sufrió y padeció lo que padeció por nuestra causa. Mirar para los judíos, con lo que tienen ahora, quienes rechazan deliberadamente a Cristo, este capítulo de Isaías será una losa pesada para ellos el día del juicio. Seguro que va a ser una losa pesada para ellos, porque ellos lo recibieron los primeros, fueron los primeros en recibirlo, los judíos, 700 e inclusive 700 años antes que fuera realidad y vida entre ellos. Y cuando el Señor vino, hasta el día de hoy siguen rechazándolo. Lo rechazaron en un principio, que lo llevaron hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es el verbo sufriente del que habla aquí, el que hace referencia en Isaías? Sino que Cristo Jesús. Ese es el verbo sufriente. A lo largo, hermanos, del libro de Isaías, la palabra siervo, porque pueden alguien decir, bueno, es que también puede ser, no puede ser. Tenemos unas referencias de el siervo que nos habla, que puede referirse a Israel en Isaías 41, o al remanente, o incluso al propio profeta Isaías en Isaías 50. Habla del siervo, pero sabemos muy bien que la palabra de Dios es
verdad, y no tiene ninguna interpretación, no hay interpretación alguna, nada más que la propia palabra de Dios. Una práctica digna desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la época de Alejandro el Magno era que los reyes, cuando creían que los dioses actuarían con su juicio, estos escogían un sustituto para que muriera en lugar de ellos. Y normalmente solían hacerlo con un ser despreciable por la sociedad, a quien poco antes de que muriese se le exaltaba con un conocimiento público, o sea, un reconocimiento público, y se le vestía de rey, corona incluida, de tal manera que el hipotético juicio, según los adivinos, que recaía sobre el rey, ahora recaía sobre el sustituto, a quien se le entregaba, o sea, se le enterraba como a los reyes. Con Cristo, el siervo sufriente, no fue así, hermanos. No fue hipotético, fue real. Él se entregó por nosotros. Cristo, siendo el Rey de Reyes, el eterno y soberano Señor de la gloria, no escogió un sustituto. Es más, Él mismo se entrega para ser sustituto por los impíos, por los malvados, por los pecadores, como soy yo también, que realmente merecíamos la ira del juicio de Dios. Cristo escoge ocupar el lugar reservado para nosotros, hermanos, en el tribunal de Dios, para que pueda perdonarnos a la vez que efectúa justicia, castigando todo abismo de pecado en su furia y su ira, el cual fue enteramente vaciada y proyectada en el siervo sufriente que era Cristo Jesús. Y en este capítulo 53 de Isaías, y en los 3 versículos, como decíamos, últimos del 52, ahí se cumplió en la persona de Jesús, en su ministerio, en su pasión, su muerte, su resurrección y la coronación del Mesías, el Hijo de Dios. El evangelista Juan supo que la gloria majestuosa del Señor en su trono que Isaías vio fue la gloria de Jesús, fue la gloria de Jesús. Y dice, en Isaías dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? El poder de Dios revelado en sus palabras, sus milagros, sus señales y su resurrección. ¿Sobre quién se manifestó el brazo del Señor? ¿Subirá cual renuevo delante de él, menospreciado, insignificante e irrelevante para muchos, tratado como un don nadie, como un árbol pequeño descuidado en medio de una gran sequía espiritual? No hay parecer en él. Nada majestuoso hay que pueda verse en su parte externa ni en su aspecto físico. Su piedad y su humildad era un contraste y una antítesis con las falsas expectativas terrenales judías. Ellos jamás esperarían de él que sería el Mesías. Jamás lo esperarían ni lo han esperado. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y obsesionados con la apariencia externa de las cosas, leemos en 1 de Samuel 16 que dice, no mires su apariencia, no mires la apariencia de él, ni lo alto de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira su corazón. Despreciado y desechado, abandonado y deshonrado entre los hombres, experimentado en quebranto, hecho para el sufrimiento, como que escondimos de él el rostro y le dimos la espalda, fue menospreciado y no le estimamos. Lo consideraron vil, menospreciable, castigado por Dios y digno de vergüenza y burla. Y los 3 versículos, los 3
versículos nos hablan de estos sufrimientos, vamos, mejor dicho, los versículos de aquí, de Isaías 43. Vemos ahí los sufrimientos del Mesías, de Cristo en su obra en favor nuestro para su gloria, donde se entregó a sí mismo como pago de nuestros pecados, para ser ejecutado y aplastado bajo la gloria de Dios, de un Dios santo y justo que debía condenar y aplastar al pecador. Y no lo hizo con quienes lo merecían, sino que lo hizo con su Hijo. Y vemos también los horrendos sufrimientos de la nación de Israel, concretamente del remanente que creerían en él, tras serle abiertos los ojos y entender que Jesús debía padecer, morir y resucitar. Y lamentarán profundamente, indudablemente, por el obstinado rechazo que tuvieron con él. Y aquí nos habla de una rotura, de una futura conversión de Israel, como el apóstol Pablo en Romanos 1 y en Zacarías, que profetizó muchos años antes, e incluso de que él viniera a esta tierra. Nos dice aquí en Zacarías: derramaré sobre la casa de David, Zacarías 12, y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como el Hijo único, refiriéndose por él como a quien aflige por un primogénito, en el día que habrá gran duelo en Jerusalén. Los judíos en el futuro, queridos hermanos, dirán, llenos de dolor y abatidos: no creímos en el que teníamos delante de nuestros ojos. Él estuvo y anduvo entre nosotros y no le creímos, le rechazamos por completo, y a pesar de lo que hacía y decía de sí mismo, no le reconocimos como el Mesías que habría de venir, y tal como nos lo marcan las Escrituras. Dios nos mandó a su Hijo, el Salvador, y nosotros no lo creíamos, sino que lo rechazamos y nos opusimos abiertamente a él. Y le vimos inútil, insensible, sin apariencia, como un mero Galileo. Lo creemos ahora, conociendo lo que conocemos, de que a través de la palabra del Señor y de las Escrituras conocemos y reconocemos de que el Hijo de Dios dio y entregó su vida por nosotros. Juan dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Aquellos, como en esta mañana se nos ha estado hablando, es por los que el mismo Señor clamaba al Padre que nos guardara a aquellos que somos suyos, porque un mundo se está volviendo loco totalmente. Ellos, los judíos, tuvieron las promesas de Dios, las profecías, las disfrutaron, las ventajas espirituales, pero cerraron los ojos, hermanos. Su mente y su corazón y su único Salvador, y por ello recibieron más condenación. Dice en Mateo, hablando uno de los entendidos: maestros, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Esto es lo que tenemos nosotros y conocemos, el camino de Dios. Cristo es la raíz, esa raíz seca. Israel estaba bajo el yugo entonces romano, y la línea davídica de la promesa fue eliminada en cuanto el reino se refería en definitiva. Dios había estado 400 años en silencio y su pueblo pasaba por una decadencia espiritual llena de religiosidad, ritualismos, pero carente de misericordia y de bondad. Y hoy, hermanos, después de 2000 años y algunos aproximadamente, no estamos en la misma condición que aquellos enfoscados en la religiosidad y en los ritualismos. Yo, cuando vienen estos días de la llamada Semana Santa y veo ese
esa devoción tremenda hacia esos objetos inanimados como son las figuras, y que se entregan totalmente y que piensan y creen que ahí está la verdad en esa figura, me quedo, pero ¿cómo es posible que no puedan entender estos? ¿Cómo es posible que no lo entiendan? Recuerdo yo ahora, en mi pueblo, allá en Salamanca, en un pueblo de Salamanca, uno de los curas que había, de los dos curas, que él cuando hacía el sermón hablaba de esas imágenes, como que eran imágenes, que no eran dioses, que eran tallas. Tenía la carrera del arte también él, y entonces conocía que sí, que la talla era muy buena dentro de eso, pero que no era una imagen para adorar y todo. Claro, el pueblo los largó porque no querían oír tampoco eso, y los largó. Es tremendo, indudablemente, cuando conocemos esas cosas. Si hay alguien en la historia, indudablemente, de la humanidad, que jamás debía haber sufrido nada en absoluto, un ápice, ese sin duda Cristo. Jamás podía haber sufrido lo que Él sufrió y padeció por nuestra causa. Quien fue y es santo, sin mácula y sin pecado, y fue perfecto en todo. Pero si hay alguien en la historia, hermanos de la humanidad, que verdaderamente haya sufrido y sentido el abandono y rechazo y el escarnio de Dios el Padre, ese sin duda Jesús hecho hombre. Y a eso precisamente vino a sufrir y a morir para acabar con el sufrimiento y la muerte a causa del pecado. Él fue rechazado y despreciado y ninguneado por los hombres, por unos hombres que amaron y aman más a las tinieblas que a la luz admirable. Cristo Jesús sufrió un desprecio en su máxima potencia, y aún más por aquellos quienes debían reconocerlo y glorificarlo, aquellos donde el mismo Jesús había nacido, en su pueblo. Pero un día el remanente que sí creyó se volverá a Él. Aunque de momento hasta entonces seguiremos indudablemente predicando el Evangelio de salvación para todo aquel que cree. Porque si no predicáramos, entonces pasaría lo que le pasó ahí al eunuco. ¿Quién me explicará esto? La Iglesia del Señor tiene que seguir explicando lo que leen. Tiene que seguir manifestando el Evangelio de salvación para todo aquel que Él cree. Quiero terminar con esta lectura simplemente en Juan, en el capítulo 1. En Juan, en el capítulo 1, bien sencillo y que todos podemos y conocemos muy bien. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era Dios. Él era el principio con Dios. Era Dios mismo hecho hombre, el que vino a esta tierra. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que había sido hecho. Cuando amanecemos, creemos que por el Big Bang, todo lo que hay y está creado, creemos que fue creado simple y llanamente porque sí. No, nos dice la palabra, por Él ha sido creado y todo fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho no tiene sentido si no es por Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no las vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llama Juan, y este nos ha traído este mensaje diciendo, el Verbo era la luz. Él vino con una faena que hacer, morir por nuestra causa. Y Él ha pedido al Padre por nosotros. Guárdalos porque tuyos son. Somos del Señor. Que Él nos bendiga. Amén.
Padre eterno, te damos infinitas gracias, oh Señor, por Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro Dios creador, Señor, eterno, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Sabemos que un día estaremos en tu presencia, Señor. Gozaremos, Señor, de esa misericordia tuya, Señor. Vamos a estar, Señor, en ese espacio tremendo, Señor, como es el cielo eterno, donde el Hijo está a la diestra, Señor, preparándonos lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, y llévanos y danos luz, entendimiento, capacidad, Señor, para que podamos seguir esa fortaleza, podamos seguir siendo esa luz y esa sal en la tierra, Señor, dando ese mensaje, Señor, para aquel que crea, Señor, venga a ti, Señor, se arrepienta de lo que es y tenga salvación y vida eterna. Todo te lo ofrecemos y te lo pedimos, Señor, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.